¿Se entiende? Sí. ¿Mm? Bien. Es básicamente lo mismo que el anterior. ¿Cómo? Que es parecido al anterior. Sí, es lo mismo. Es decir, en este problema, fíjense, en este problema, ¿qué es lo que me están dando? O sea, lo que yo tengo realmente es quién. Lo único que me dicen que los cables no pueden exceder de 450 y que determine entonces el peso de la caja. Consigo entonces las coordenadas. Después que consiga las coordenadas, entonces, ¿qué hago? Realmente consigo entonces los vectores posición. Los vectores posición de quién? De AB, de AC y de AD. Igual, eso es restando entonces el vector posición AB sería XBA menos XB menos XA, YAB sería YB menos YA, ZB sería ZB menos ZA. Lo mismo con cada vector, o sea, cada vector posición AC y AD. Después entonces consigo los módulos, el módulo de AB y consigo el módulo entonces de AC, consigo el módulo de AD. Entonces ya tengo los vectores posición y tengo los módulos. Consigo entonces los vectores unitarios. Los vectores unitarios va a ser dividir entonces aquí a RAB. O sea, que lo consigo entonces ya. ¿Cómo consigo RAB? Ya con cada una de estas estas diferencias que están acá. RAB sería entonces menos 2i más J más 2K. RAC sería entonces menos 2i más menos 2J más K. Y RAD sería entonces 3i más 0J más 0K. Eso lo divido entonces entre los módulos. Entonces tengo un vector unitario en AB, tengo un vector unitario en AC y tengo un vector unitario en AD. Entonces consigo las componentes de cada una de las fuerzas. Entonces, ¿cómo la consigo? Multiplicando entonces el módulo por el vector unitario. Por ejemplo, para la fuerza B sería la fuerza B por su módulo, su vector unitario. Para la fuerza AC sería la fuerza, el módulo AC entre quién, por el vector unitario. Y entonces la fuerza AD sería el módulo por el vector unitario AD. Esto, ¿qué me da? Entonces, yo tengo, en este caso, como no tengo los módulos, entonces lo expreso. Yo sé que FAB, ¿cuál sería este coeficiente? El coeficiente que acompañara el módulo FAB sería menos 2 entre 3 para X. El que acompaña a Y sería 1 sobre 3. Y el que acompaña entonces a J sería 2 sobre 3. Y entonces tengo los componentes, los coeficientes que acompañan entonces a quién, al módulo. Entonces, y eso me define entonces ya la componente de cada fuerza en AB. FAB sería FAB por menos 0.667. FABY sería entonces AFAB por 0.333 y FABZ sería entonces AFAB por 0.667. Lo mismo entonces que para AC. AC sería ¿quién? El módulo AC por el vector unitario. Entonces los coeficientes que acompañarían a AC en X van a ser entonces menos 2 entre 3. Los componentes que acompañan, las coeficientes que acompañarían entonces a Y, a FAY sería ¿quién? A FAC en Y sería entonces menos 2 entre 3. Y el coeficiente que acompañaría entonces a FAC en Z sería entonces 1 entre 3. Con lo cual la componente de FAC sería entonces en X sería FAC por menos 0.667, FACY sería entonces FAC por menos 0.667 y FACZ sería FAC por 0.333. Lo mismo entonces para FAD. ¿Cuáles serían mis coeficientes? En X sería 1, 0 y 0. Entonces, por lo cual FADX sería FAD por 1. Entonces, FADY sería FAD por 0 y FADZ sería FAD por 0.
Entonces, como eso está en equilibrio, la fuerza resultante es 0. Entonces, mi fuerza resultante no es más que yo sumar las componentes de cada fuerza en las diferentes direcciones. Eso es FABX más FACX más FADX en Y. Entonces, FABY más FACY más FADY en J. Y entonces, en Z tengo todo. Como tengo el peso en Z, tengo FADZ más FAZ más FADZ menos W. Como eso está en equilibrio, significa entonces que cada componente, cada coeficiente que acompaña ahí, J y K tiene que ser igual a 0. Y aquí tengo entonces un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones entonces lo resuelvo. ¿Qué pasa? Digo entonces lo siguiente. De 2, entonces despejo a FAB, a FAC. De 2 despejé a FAC. Esto pasa para allá positivo, entonces me queda FAB por 0.33 entre 0.667. Entonces ahí tengo ya una primera ecuación, o sea, de una fuerza expresada en términos de otra fuerza. ¿Qué pasa? Fijo entonces esa fuerza, la AB la fijo en 450 y obtengo entonces a quién, a FAC. Con FAC entonces sustituyo, ¿dónde sustituyo? Sustituyo realmente la ecuación 1 y despejo entonces a FAD. Y ya con FAB fijado, FAC calculado y FAD calculado, consigo entonces el peso. Y el peso entonces me da 374. Y ahí, señores, realmente ya es lo mismo problema con una